Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien despiertos o no tan despiertos? Voy a compartir con ustedes una palabra, yo la llamo esta palabra la agenda del reino. Y yo digo que la agenda del reino es el libro de Esther. Y le pido al Espíritu Santo que le dé sentido y que le dé fuerza a esta palabra. Y que usted sepa que no vive cualquier tiempo, vive usted en la agenda del reino. Regularmente nosotros creemos que somos nosotros los que decidimos qué hacer con nuestro tiempo, si venimos, si no venimos, pero la verdad es que Dios nos tiene en una agenda y esas son las cosas de las que nos tenemos que dar cuenta, porque a veces creemos que somos nosotros los que gobernamos nuestra vida, nuestra agenda, y Dios tiene planes y planes que uno debe de aceptar sin llorar, sin quejarse, porque Él tiene el control y Él conoce el futuro de todas las cosas. Nosotros no. Aunque en el momento lo que estemos viviendo parezca difícil, trágico, el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Esther capítulo 4, versículo 14. Y le vamos a dar ahí. Ustedes me dicen a qué hora yo tengo que parar. A las 11, ¿verdad? ¿O antes de las 11? Tantitito antes. Ok, me hacen señales, me chiflan o algo así. Dice Esther, no, 4:14. El compañero que llegó a pedirme le dije 4:14. Hay testigos. ¿Se puede? ¿No? Bueno, déjeme leerlo entonces, por favor. Déjeme leer por aquí Esther 4:14. Yo creo que es el versículo más conocido del libro de Esther. Dice la escritura así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Lo voy a leer otra vez. Porque si callas, ahí está, mire, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe. Yo considero que no hay pregunta más ruda de hacernos que saber si para esta hora llegamos al reino. El versículo dice tres cosas que a mí se me hacen interesantes. La primera, porque si callas en este tiempo. Vamos a tener siempre en nuestra vida dos elementos que se conjugan y que son la esencia de la dinámica de todos los seres humanos. Los seres humanos vivimos cronos y cuando creemos en Dios vivimos kairos. O sea, quiero decir, los seres humanos que creemos en Dios tenemos dos tipos de agenda. Diga conmigo agenda, porque este es el centro de lo que yo le quiero decir. Una agenda es el cronos que llevamos con horas, minutos, segundos, años, meses, siglos, décadas, centurias, lo que sea, y lo que vivimos casi normalmente todos nosotros sin creer en Dios. Y lo que el hombre utiliza para tener un control de vida, porque queremos administrar el tiempo y me voy a ir a tal hora y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, porque administración del tiempo nos hace productivos. Y entre más administremos el tiempo, más lejos vamos a llegar. No somos dueños del tiempo. Los seres humanos no podemos controlarlo, porque solo se puede controlar lo que tú creaste. Podemos controlar un carro, podemos controlar una computadora, podemos controlar lo que creamos, pero el viento, el mar, el tiempo, los temblores no, porque nosotros no somos los creadores. Ahí necesitamos una autoridad delegada. No podemos controlar el tiempo, eso es temerario. Aunque compremos agendas, aunque hagamos muchas cosas, no podemos controlar lo que no creamos. No tenemos control de esas cosas. Así que
Cuando digo que vivimos en medio de agendas, vivimos en medio de dos agendas, una en la parte natural y otra en la parte espiritual. Por eso es que el libro de Esther es como si fuera la agenda del reino. Mire, cuando Mardoqueo habla con Esther este pasaje, Esther está representando a la iglesia, porque y está representando al mismo tiempo a Jesucristo, porque ella se prepara por 3 días para presentarse ante el rey y hablar en nombre de, a defender a un pueblo y convertirse en el rey. Le dice: yo te daría la mitad del reino. Esa es la historia de nosotros. Porque se nos puede decir, la palabra que se usa para nosotros es dominio. Dominio viene de otra palabra que es domini, que es señor. Y cuando tú te conviertes en un señor o una señora, es que compartes reino con alguien más. Ves que el rey le dice a Esther: hasta la mitad del reino te doy. ¿Qué quieres? Hasta la mitad del reino te doy. Y yo siempre había pensado, ¿por qué Esther no dice dámelo todo? Pues no le puede compartir todo el reino, porque él es el rey. Igual Dios nos comparte la mitad del reino. La cosmovisión del reino es cielos y tierra. ¿Ok? O sea, Dios no hizo los cielos y 5 días después la tierra. Él hizo una cosmovisión que es cielos y tierra el mismo día. O sea, todo entero es lo que Dios hizo. No hizo 2 partes. El pecado nos hace creer a nosotros que el cielo es una cosa y la tierra es otra. Y Dios dice: porque vivimos así, creemos que podemos vivir una vida terrenal y una vida celestial. Y la idea del reino es que la vida celestial se manifieste en la terrenal, porque la dimensión es la misma. ¿Me estaré explicando? La dimensión es la misma. Lo que nosotros hacemos aquí es ser el contacto de Dios en la tierra. Entonces, la manifestación de nuestra vida celestial debe de ser aquí, no cuando nos vayamos al cielo. Entonces él dice: les comparto la mitad del reino. La mitad del reino es la tierra, la otra mitad es el cielo. Yo gobierno cielo y tierra, pero los puedo hacer señores de la parte donde ustedes viven, si ustedes quieren. O sea que ser señor o señorar es el arte de compartir el reino con alguien más. Entonces Esther lleva una agenda natural. Ella es huérfana y se va a vivir a casa de Mardoqueo y tiene una agenda natural que posiblemente tenga modificaciones. Un día se levanta más tarde, un día se levanta más temprano. Es la agenda natural. Se me hizo tarde y cosas pasan y llegas tarde al trabajo, etcétera, etcétera. Quizás Esther, cuando nació, pensó: yo no estoy tan gacha, no estoy tan feíta, como que tengo buen cuerpo, como que no me miro tan mal. Seguramente me voy a casar aquí con un hebreo, pues al menos de mi nivel, ¿no? No soy fea, no soy tonta, tengo cualidades. Ella hizo un plan como todos nosotros. Ella hizo su agenda cronos como todos nosotros. Hoy te levantaste, dijiste ayer: voy a ir desde temprano a Amistad, me voy a levantar a tal hora, voy a hacer esto. Irrumpió en la noche el primer cohete a las 10 de la noche y tú dijiste: híjole, no nos van a dejar dormir. Y como que la agenda se perturba un poquito, ¿no? El asunto es este: Esther tiene un plan. Yo me voy a casar, voy a ser una muchacha judía bien, una señora de casa. Voy a buscar un muchacho guapo para mí, porque yo tengo ciertas cualidades. Pero el asunto es este: ella tiene una agenda natural propia, pero vive dentro de otras agendas, que es algo que tú y yo tenemos que entender. O sea, aparte de la agenda natural, hay una agenda espiritual y hay una agenda histórica. O sea, tú y yo, hoy 13 de abril, tenemos nuestra agenda natural a las 10:21. Pero estamos en una agenda espiritual, sentados aquí oyendo una palabra que Dios quiere que oigamos. Pero estamos en una agenda histórica en México, con una mujer que es presidenta, en una agenda histórica con un hombre que se llama Donald Trump de Estados Unidos, en una agenda histórica. Todo alrededor de nosotros tiene que ver con la agenda espiritual. Y eso es lo que aprendió Esther. Entonces, agenda natural, agenda histórica
y agenda espiritual. O sea que en medio de la agenda que ella tiene, voy a tratar de compactar, en medio de la agenda que ella tiene hay una agenda histórica. Es esclava. Ella puede tener un plan, pero no puede hacer planes a grandes plazos porque ella vive esclava en un país que los esclaviza a ellos, donde no tienen grandes derechos a soñar. ¿Ves? Y además, la agenda de los que la esclavizan. La agenda de Jerjes, así se llamaba el rey, y la agenda de otro señor que está ahí, que se llama Amán, que es amalecita. Fíjate lo que te voy a decir. Dios le da una orden a Israel y le dice: a los amalecitas, mátenlos a todos, hasta el niño de pecho. Y porque alguien antes de que naciera Amán tuvo conmiseración del pueblo de Israel, tuvo conmiseración de los amalecitas, Amán está ahí en medio de esa agenda histórica. O sea, alguien no obedeció. Ese es el punto. El punto a donde yo quiero llegar hoy es: algo que tú no haces cuando te dicen que lo debes de hacer, va a repercutir en tu agenda histórica, natural y espiritual 10, 15 años después o en tus generaciones. Inhala y exhala. Porque hay cosas que uno tiene que obedecer cuando te dicen que las tienes que hacer. Dios te dice: ahorita quiero que hagas esto, porque Él sabe que allá adelante eso que no hiciste aquí te va a trabar el pie. Amán está ahí y odia a Israel. Y ahí hay otra agenda metida histórica, dentro de la natural y dentro de la espiritual. Él era de un pueblo que debería haber sido exterminado. Así que vivimos en medio de agendas naturales, históricas y espirituales. Y tendríamos que orar por nuestra agenda histórica. Y tendríamos que orar por cómo cumplo la agenda espiritual. Vivimos en medio, tú y yo, de dos agendas básicas que son la natural y la espiritual, y debemos de saber cuál pesa más. Ella vive una agenda natural con su tío. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello. Tal vez el sábado me voy a ir a unos 15 años. Cuando ese día tocan en la puerta, hay un edicto, vienen buscando muchachas que tienen que ser traídas para ser reinas. La agenda está a punto de cambiar, porque simultáneamente a la vida de Esther está corriendo la agenda del cielo. Cuando usted lea la Biblia, trate de leerlo a nivel de agendas y se va a dar cuenta cómo José sueña algo, porque va a pasar algo en la agenda histórica y va a pasar algo en la agenda espiritual. O sea, nada de lo que nos pasa es sin propósito. Usted tiene hijos a cierta edad porque la agenda espiritual así lo requiere. Usted no tiene hijos porque la agenda espiritual así lo requiere. Usted se casa porque la agenda espiritual así lo requiere. Usted no se casa porque la agenda espiritual, cuando usted no entiende que está viviendo en medio de una agenda espiritual, quiere perturbar su agenda para que se haga lo que usted quiere y que su pensamiento pese más que lo que Dios quiere. Alguien dijo en la Biblia: a veces nosotros no tenemos capacidad de percibir la agenda espiritual, pero yo veo a Jacob huyendo de su hermano Esaú, que se acuesta en un lugar y se levanta y dice: oigan, Dios está aquí y yo no lo sabía. Hay lugares donde tú dices como que aquí no está Dios, y Dios está ahí y tú no lo sabes. Y se levanta y dice: Dios está aquí, estoy soñando un lugar donde la dimensión se abre. ¿Qué significa eso? Que algo está pasando. Usted y yo estamos sentados hoy aquí en nuestra agenda histórica, natural, la fecha, la hora, pero algo está pasando en la agenda espiritual, en el mundo espiritual, y nosotros no lo sabemos porque no tenemos una percepción clara. Pero cuando pesa más la agenda espiritual va a cumplir su propósito en ti en medio de tu agenda natural. Es que no sé por qué me pasó esto. No tienes que tener explicación, solo tienes que decirle a Dios: cumple con tu agenda con mi vida. Cumple con lo que tienes que cumplir. Cuando hay escasez de discernimiento de la agenda espiritual, la natural adquiere más peso.
y comenzamos a tomar nuestras decisiones en lo natural. Me voy de amistad, ya no voy a venir. No me parece que, porque tus decisiones las estás tomando a nivel ojos, oídos, pero estos, no los espirituales. No estás entendiendo por qué. La gente que le pesa más la agenda espiritual dice: ¿qué estudio para hacer mi propósito en el reino? ¿Con quién me caso para hacer mi propósito en el reino? ¿Cuántos hijos tengo para hacer mi propósito? A mí siempre que me dice la gente, antes, ahora ya no, pero antes la gente me decía, cuando estaba yo más joven, me decía: Isabel, ¿no te piensas casar? Y como que eso es como cultura, ¿verdad? Como que a cierta edad tú debes de casarte y tú debes de tener hijos y tú debes de tener ciertas cosas que la cultura dice que debes de tener. Y yo decía, híjole, primero contestaba, no sé, para que no me dijeran nada. Así pues la Netflix, ¿no? Para que no me estuvieran molestando. Luego decía, pues si aparece un clon de Brad Pitt, posiblemente. Tal vez lo pienso. Y cuando yo comprendí que no me casé porque había un propósito, dejé de tener miedo de decir, no me voy a casar y no quiero casarme. Y no tengo necesidad. Porque yo nací para hacer esto. ¿Qué matrimonio dura con una mujer viajando viernes, sábado, domingo y regresando lunes? ¿Qué hijos puedes educar con una agenda como la mía? Ya no hablemos de hijos, ya no hablemos de esposo. ¿Qué mascota puedes tener? La encuentro seca. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que la gente a veces no entendemos, que estamos viviendo una agenda espiritual y queremos a fuerza cumplir con una natural porque todo mundo dice que la debo de cumplir. Porque no hemos invertido en tener discernimiento de saber cuál es la agenda del cielo para mí. Y todo queremos que gire alrededor de lo que nosotros queremos y no de lo que la agenda del cielo quiere. Por eso la pandemia fue tan golpeadora. Porque la pandemia nos quitó control de todo. De todo, de cómo se hacían las reuniones, de cuándo nos veíamos. Nos quitó el control de abrazarnos, de besarnos, de estar juntos, de saludarnos. Nos quitó el control. Cuando regresamos de la pandemia, ¿cómo nos saludábamos? Hola, con miedo, con el cubreboca, con temor. Puedo saludarte. La verdad es que ibas en el avión y estornudaba a alguien ya cuando no usábamos cubreboca y sentías como una ansiedad de porque no discernimos la agenda. Pero tú tienes que saber que cuando tú le dices al cielo, hágase tu voluntad, le estás diciendo a Dios, venga tu reino, venga tu gobierno a mi vida. Yo voy a hacer lo que tú digas. Y apréndete esta de memoria. Toda acción vertical, como alabanza, como oración, como adoración, afecta realidades horizontales. Toda cosa que haces para el cielo afecta a la tierra. El hecho de que tú estés aquí hoy, te hubieras podido quedar en tu casa. Hubieras podido dormir más. Tal vez en tu agenda hubieras dicho, ¿sabes qué? No voy a ir a las 10, ni voy a ir a las 9, voy a ir a las 11. Pero el hecho de que tú estés aquí hoy va a afectar la tierra que tú pisas, va a afectar la tierra de tu casa, va a afectar la tierra de tu economía, porque cosas que haces, acciones verticales, afectan realidades horizontales. El hecho de que tú vengas y cantes, el hecho de que tú vengas y oigas palabra, afecta tu vida. Entonces, cuando tú le dices que venga tu reino, le estás diciendo que se haga tu agenda antes que la mía. Yo tengo pensadas estas cosas, pero si tú no quieres, no ve hoy, la gente se casa y 7 meses después se quiere divorciar. Y tú dices, ¿no que este era el hombre de tu vida? Yo me siento con la gente que se quiere casar. No, es que me quiero casar. Ok, ¿estás bien segura? No, es que mira, no, ¿cómo tomaste esta decisión?
Porque esta decisión no es para 7 meses. Esta decisión es para toda la vida. Es una agenda. Cuando pesa más la agenda de Dios, el destino se vuelve distinto a lo que tú has visto. Así está Esther. Pero Esther comienza a sentir que se va a morir. Le comienza a pesar lo espiritual. Y entonces dice, ¿sabes qué? Le habla a su tío y le dice, ¿sabes qué? No voy a entrar porque como el rey no me ha llamado, entonces me puedo morir. Y esto es lo que le dice Mardoqueo. Mira, Esthercita linda, preciosa, mi corazón. Por mí no entres. Pero si tú no hablas, esto es lo que Dios te está diciendo a ti. Por mí sigue viviendo como tú quieras. Pero si tú no cambias, de cualquier otro lugar va a venir respiro y liberación para tu casa, pero tú y tus generaciones van a perecer. Mira el pasaje. Tú y la casa de tu padre. Y le dice, tú no sabes si para este momento, para este kairos naciste. Yo me hago preguntas. ¿Por qué la pandemia fue en el 2020 y no antes? Y tengo respuestas, ¿sí sabe? Yo tengo respuestas. Todos estos muchachos que ayudaron a poner cámaras, a transmitir, no habían nacido hace 10 años, o si nacían eran unos niños. Y hoy, cuando fue la pandemia, ya sabían de todas estas cosas. Todos esos muchachos que todavía no figuraban dentro de las congregaciones, en la pandemia figuraron y sabían hacer cosas que los adultos no sabíamos hacer. Por eso fue en el 2020, porque ustedes ya tenían una edad para entrar en la agenda. Antes, si hubieran muerto las iglesias, nosotros no hubiéramos sabido qué hacer. No hubiéramos tenido ni idea de cómo editar un video, de cómo transmitir el sonido. No hubiéramos tenido una bendita idea de cómo hacerlo. Pero ya tenía de Dios preparada esta generación para ese tiempo. Y cuando tú como adulto lo entendiste, le dices, pues ustedes háganlo. Le dijiste a Dios, tu agenda pesa más que la mía. No lo voy a seguir haciendo a mi modo, lo voy a hacer al tuyo. Hay ciertas cosas en la agenda espiritual que tienen que ver con la voluntad de Dios. Así que Mardoqueo le dice, si te callas en este tiempo, y no se refiere al cronos, se refiere al kairos de Dios. Si no disciernes la agenda de Dios, los costos para ti pueden ser muy altos. Pero respiro y liberación, o sea, ¿qué le quiero decir? Si usted no quiere obedecer a Dios en algún área de su vida, Dios va a traer respiro y liberación a su casa y a su economía de otra manera, pero usted ya no va a ser utilizado. Si no es usted, Dios no se va a detener por usted. Es como Elías metido en la cueva. A mí me impresiona Elías, porque Elías acaba de ver morir a 450, 850 profetas de Baal con fuego. Un espectáculo dio Dios matando a los profetas de Baal. Y al otro día sale la Jezabel y dile, denle un recado a ese Elías, lo voy a matar. Y después de ver la mano de Dios poderosísima, Elías dice, me va a matar la Jezabel, y se mete en una cueva. ¿Sabes qué es vivir en una cueva, verdad? La gente que se mete en una cueva porque entra en depresión, la gente que se mete en una cueva porque está en una situación difícil, vive sin dirección, vive sin visión, vive sin guianza. Puede seguir viniendo aquí, pero está en una cueva. Le robaron todo. Se mete ahí y cuando el silbo delicado ya pasa el fuego, pasa el viento y pasa el silbo. ¿Qué haces aquí, Elías? Sale Elías muy salsita, y era Elías, un profeta, un hombre que sabía discernir la agenda. Sale y dice, estoy aquí porque el celo por ti me ha matado. Jezabel me quiere matar. Eso es lo que le sale a decir a Dios. Y si me muero yo, ¿qué vas a hacer tú, Dios?
Solo le faltó que se apagaran las luces y salía Rafael, el divo de Linares, cantando, ¿verdad? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, ¿no? Solo eso le faltó a Elías. ¿Qué vas a hacer sin mí, sin el vocero del reino? Porque ya no, la depresión no lo dejaba entender la agenda. Oye, porque todos pasamos por procesos terribles, por pérdidas, por dolor. ¿Quién de ustedes puede decir no tengo problemas? Si hoy yo hiciera un llamado aquí, pasen solo los que tienen problemas. Hasta de estreñimiento tienes problemas, pasa. ¿Sí o no? El único que anda suelto es el diablo. Y que tome Pepto-Bismol. Me estoy explicando, todos tenemos problemas, pero si no sabes discernir que es parte de la agenda y que tú le tienes que entrar a eso, se te va a ir la vida en quejarte. Se te va a ir la vida en pedirle soluciones a Dios, cuando Dios dice, ¿cómo te lo voy a solucionar yo? Cuando lo debes de solucionar tú. Qué fácil es cuando pesas, cuando tienes sobrepeso, decirle a Dios, adelgázame. Y Dios va a decir, pero ¿y yo por qué? ¿Qué yo te di de comer? ¿Sí me estoy explicando? Le pedimos a Dios que solucione problemas que nosotros provocamos y que Él nos mete en un proceso en su agenda espiritual para que nosotros, eso le pasó a Elías. Quiero que salgas y que le hagas frente, porque mira mi Elías, si tú te metes a la cueva y no sales y te mueres, yo tengo 7,000 apartados. Yo me imagino a Elías. Pues la teología, la tradición dice que Elías no era un hombre alto, no era un hombre, era un hombrecillo ahí, normal, ¿no? Me lo imagino que salió así como, oh Señor, pues es que tengo celo y pues ya ves la Jezabel que me quiere matar porque soy importante en el reino, papi. Y no sé cómo veas tú, cuántos ángeles me van a proteger. Y parece que oigo a Dios diciéndole, Elías, si no sales tú, tengo 7,000 de tu calibre apartados, que no han doblado rodilla ante la agenda demoníaca de la Jezabel y que no tienen miedo. Yo me imagino a Elías diciéndole, bueno, si es así, sí salgo, ok. Yo no había entendido, pero aquí estoy. Eso mismo pasa con Esther. Esther, si no sales tú, tus generaciones van a ser desaparecidas. Todo lo que tenía yo para ti y para tus generaciones, lo que tenía la agenda espiritual para ti y para tus generaciones, no se va a volver a hablar de ti. Porque para esta hora naciste. Mira lo que te digo, vives en 2025 porque para esta hora naciste. Te ha pasado lo que te ha pasado porque para esta hora naciste. Y si lo disiernes, vas a cumplir con tu vida en la agenda Kairos de Dios y va a pasar algo tremendo en tus generaciones. Porque tú estás pensando en ti, pero piensa en tus hijos y en los hijos de tus hijos y en los hijos de los hijos de tus hijos. Cuando cuenten, mi mamá y mi papá cumplieron con lo que tenían que cumplir, por eso estoy aquí. Uno siempre se pregunta, y la gente que no creía, Isabel, mi papá tenía 5 años, Rey, cuando iba a la iglesia del Nazareno. Estaba al lado de su casa en Reforma de Pineda, Oaxaca, y él iba a oír al pastor. Le gustaba oírlo tocar el piano y cantar. Y de 5 a 10 años, mi papá era un hijo bastardo al que su mamá lo vendía por 30 centavos al año para que fuera a trabajar a una finca de 5 años. Se iba y nada más venía los domingos a oír cantar al pastor. De 10 años recibió a Cristo. Y de 10 años se lo trajeron a Tapachula, bastardo. Su papá no lo reconoció hasta que tenía no sé cuántos años de edad y lo trajo para ser mozo de sus hijos legítimos. Les dio carrera a todos menos a mi papá. Pero ¿sabe qué vi yo
desde que tenía yo uso de razón hasta que Jesucristo me encontró, a mi papá leyendo la Biblia en la hamaca todos los días. Porque a los 10 años alguien le sembró a Jesucristo en su corazón y él siguió leyendo aunque no iba a ninguna iglesia. Aunque no iba a ningún lado. Mi mamá vivía al lado de la casa de un señor que tocaba el piano en la iglesia presbiteriana y todos los domingos los despertaba con himnos que mi mamá se sabía de memoria y el Señor la llevaba a la iglesia, a mi mamá y a sus hermanas. Yo estaba planeada como tú estabas planeado. En la agenda nos pensaron y nos manifestaron. Por eso estás aquí. Porque alguien en tus generaciones, quién sabe quién de tus ancestros, miró al cielo y dijo: cumple la agenda y que mis generaciones te conozcan. Uno dice: no, es que nadie en mi generación. Tú no sabes, porque no sabes ni siquiera de dónde vienes. O sea que cierro. Mardoqueo le está diciendo: Esther, has llegado a este lugar y crees que llegaste bajo una agenda natural. Pero si no se hubieran muerto tus papás, Esther, ¿estarías aquí viviendo conmigo? Ojalá que me esté explicando. Hay desgracias que te pasan a los ojos tuyos naturales que son para que cumpla el reino. Si ella no hubiera sido huérfana, ¿estaría viviendo con Mardoqueo? No. Pero fue huérfana para poder vivir con Mardoqueo. Y no solo para poder vivir con Mardoqueo, para ser reina y liberar a una nación. El día que lo entiendes, la desgracia se vuelve gracia. La tragedia se vuelve ganancia. Porque dices: estoy dentro de la agenda. El cielo me miró, se acordó de mí, me metió a la agenda. Para esta hora he llegado. La pregunta más ruda de hoy es: ¿estaré aquí porque para esta hora llegué al reino? ¿Habré nacido por este tiempo? La edad que tienes ahora es una agenda del reino. Que estés casado, que estés soltero, el cuerpo que tienes, la cara que tienes, la voz que tienes, es para que puedas hacer algo clave en la agenda de los cielos. El hecho de que estés hoy aquí, tú deberías de decir: estoy feliz porque soy parte de la agenda, si no, no estaría aquí. En algún libro me metieron y estoy apuntado para hacer algo. La falta de discernimiento de esta agenda va a hacer que tu agenda pese más. Y esa sería la segunda pregunta más ruda de hoy: ¿qué agenda pesa más en tu vida? Estás aquí para cumplir una cita de Dios, no por el capricho de alguien, sino porque Dios te eligió para algo que tú ni siquiera te estás imaginando. Pregúntese hoy: ¿para qué estoy en este tiempo? ¿Por qué me tiene Dios aquí? ¿Por qué vivo en Tultepec? ¿Por qué se ha ido esto? ¿Por qué se murió fulano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Jesús y Lázaro es un ejemplo clásico de agenda. La agenda de Marta y María: ven hoy. La agenda de Jesús: voy en 3 días. Y ellas no lo podían discernir porque se enojan con él, porque no entienden. No entienden que él tiene que decir ciertas palabras determinado tiempo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? A la urgencia, las hermanas le dicen: no pesa más su agenda que la de mi padre. ¿Y sabes qué me gusta? Que hay una crisis en Marta y en María, pero no en Jesús. Jesús no llega diciendo: ¿cómo? ¿Se murió? Me lo ganó el diablo. No, ¿de verdad? Que son las cosas que nosotros pensamos para la gente que se murió en el COVID. ¿Por qué Dios? Porque había agenda. Y tal vez tú digas: fue la gran pérdida de mi vida, pero estaba en la agenda. La siguiente pregunta es: entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me toca hacer a mí? Jesús no llegó con Lázaro y dijo: se me adelantó el diablo. Nunca pensé,
No, él dijo, para esta vine, a esta hora. Dejé que esto pasara a propósito. La Biblia es la agenda del Padre. Yo te pregunto esta mañana, ¿quieres meter a Dios en tus planes? Porque regularmente queremos que Dios que Dios se meta en nuestros planes. Y Él dice, no, yo quiero meterte a ti en mis planes, por eso te he procesado como te he procesado. Por eso te he quitado lo que te he quitado. Hay mucha gente que hoy no está haciendo lo que debe de estar haciendo. Hay mucha gente que debería de estar sirviendo y está sentada. Hay mucha gente que debería de estar enseñando y no enseña porque tiene miedo. Porque no sabe. Porque no sabe cómo cumplir la agenda. En la agenda de Dios, amistad, todo está hecho y todo está armado. Hay encuentros, hay citas, hay glorias y hay dimensiones que todavía no han visto. Tú y yo todavía no sabemos para qué llegamos, pero sí sabemos que para esta hora llegamos. Pero te digo que si mientras no busques imponer la agenda de Dios a la tuya, tu agenda se puede detener, la de Él no se va a detener. Tu propósito, tu vida se puede detener, la de Él no se va a detener. Porque quien regula tu agenda, gobierna tu vida. Termino, Hechos 17, del 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y esta es la frase que quiero que sigan. ¿Qué dice? Lo traduzcamos. Y les ha puesto agenda. Tenemos prefijado el orden de los tiempos. Si estamos vivos, es porque en la agenda de Dios necesitamos seguir vivos. Si estamos sanos, es porque nos prefijaron orden de tiempos y límites de habitación. Eso no es una cosa de hoy. Eso no es una revelación para hoy. Nos prefijaron tiempos. Yo no sé cuándo me voy a morir, pero mientras eso pasa, aquí estoy para que el reino me diga a dónde, cómo, cuándo. ¿Hay algo más que hacer? ¿Sabes cómo notas que alguien está cumpliendo la agenda? Quiere hacer más. Anhela. Cuando llegué el jueves, no, este pedacito, Isabel, lo notariamos, hicimos para entrar por aquí sin problema. Pero luego pensaron, ¿y si compramos otro pedacito para entrar por allá? Ustedes se hubieran podido quedar con todo esto aquí adentro y ese caminito. ¿Por qué anhelaron más? Por la agenda de Dios. Porque Dios les puso en el corazón su agenda. Porque Dios les dijo, yo puedo darles todo esto. Yo puedo hacer con ustedes, pero ¿ustedes quieren? Si tuvieran dos personas miedosas a la agenda, tal vez hubieran dicho, no nos quedemos así, mira, ya tenemos suficiente, ¿para qué tener eso de allá? Pero Jabo sube las escaleras y ve por esa ventana al segundo piso y dice, qué bonito es tener estacionamiento para todos. Hay una agenda escrita. Nos prefijaron el orden de los tiempos. Y dice, mira, les prefijé el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Dios nos insta a buscarlo. La agenda natural son acciones horizontales, nuestro día a día. Pero las realidades horizontales son afectadas por reacciones verticales. Hay que imponer la agenda de Dios, amistad.
Hay que decirle a Dios, yo estoy aquí, ponme en tu agenda y dime para dónde. Y dime cómo. Porque la agenda es más importante que el viaje. Si está agendado, ¿se hace o no se hace? La agenda es más importante que el viaje. Si no está agendado, aunque me digan, ¿y sabes que nosotros queríamos que vinieras en marzo, pero hicimos fecha? No, entonces no voy porque no la tengo libre. No está en mi agenda. Bueno, amistad, voy a cerrar. Necesita la agenda del reino a alguien valiente que diga, yo llevo a cabo las acciones verticales. Y ahí se paró Estercita, la más bonita. Dijo, ¿sabes qué, tío Mardoqueo? Me convenciste. Pues sí, Mardoqueo le dijo, si tú no hablas te vas a morir. Y entonces Estercita dijo, ¿sabes qué, tío? Me convenciste. Ese argumento tuyo fue muy, muy válido. Y le dijo algo que a mí me mata, porque era una niña. Habrá tenido 15 o 16 años. Yo sigo pensando que los adolescentes van a mover el mundo en muy poco tiempo. Un muchacho trajo panes y peces. Una niña se hizo reina. Una niña virgen llevó en el vientre a Jesús. Un muchacho era David, adolescente, cuando lo ungieron. Hay una generación que está esperando salir y que nosotros los adultos cumplamos la agenda del reino. Y los dejemos hacer lo que tienen que hacer. Se paró la niña Esther y dijo, tío, solo te pido que ores por mí. Generación adulta, solo te pido que ores por mí. Por todos estos adolescentes que hoy los ves con defectos, que hoy tal vez no tienen su cama, que hoy tal vez en la casa no ayudan lo que tú quisieras, pero solo te pido que ores por ellos, porque ellos van a entrar y van a cambiar la historia. Él dijo, tío, voy a entrar, te pido un favor, ora por mí para que la agenda se cumpla. Te digo algo más, tío, ya no tengo miedo, voy a entrar y si me muero, me muero, porque para esta hora he llegado. ¿Hay algún valiente aquí que diga, para esta hora llegué? Yo voy a hacer la agenda del reino. Me cueste lo que me cueste, para esta hora llegué. Y si perezco, que perezca. ¿Están listos para cumplir la agenda del reino? Porque yo veo este 2025 para amistad con una agenda precisa, con una agenda exacta, con algo que Dios quiere hacer. Termino diciéndote, tu agenda cabe dentro de su agenda, pero tú no puedes ajustar su agenda a la tuya. Voy a ir el otro domingo, porque el otro domingo sí tengo tiempo. No, corazón. O te ajustas a su agenda, o la agenda te va a llevar de encuentro. ¿Quieres ver afectado tu mundo horizontal? Entonces necesitas acciones verticales. ¿Quieres ver el reino de los cielos venir? Entonces necesitas defender y cuidar la agenda como la cuidó Esther. Todo lo que necesitamos es que se nos revele la agenda. Si algo te voy a invitar este año a que hagas una oración diciéndole a Dios, revélame tu agenda para saber qué hago. Si podcast, si entrevistas, si canciones, si más material, si manuales, si hago más discípulos. Preséntate hoy delante del Rey y dile, aquí estoy, le voy a entrar y si perezco, que perezca, pero cumpliendo tu voluntad en mi vida. Cierre sus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias por la agenda. Gracias porque cada año que vengo a este lugar, entiendo que la agenda se ha cumplido. Que no han tenido miedo de ir por más. Que no han tenido miedo de creer por más. Que no han tenido miedo de conquistar más. Gracias, Señor. Trae a las personas que deben de estar aquí este año en la agenda que tú les has prefijado. Tráelos, convócalos, llámalos, atráelos. Pero que amistad cumpla tu agenda como la ha cumplido hasta hoy desde hace 25 años. Hace 25 años tú pusiste en el corazón de estos hijos tuyos, Javier y Ara, iniciar algo aquí donde solo había piedras.
y decidiste hacer que las piedras hablaran en Tultepec. Y les quitaste el temor. Y nunca se amargaron. Y nunca se frustraron. Dejaron todo atrás por tu agenda. Que este ADN de Javier y de Ara, de dejar posiciones, amistades, economías y tiempos, se impregne en amistad. Y todos seamos capaces de realizar acciones verticales que afecten nuestra realidad horizontal. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey.